Dele un fuerte aplauso a Jesús. Salude a unos 2 o 3 que están al lado de usted. Dele la bienvenida. Si es por primera vez que nos visita, dele la bienvenida, dele un fuerte apretón de mano y hágalo sentir en casa. Sea todo bienvenido a la casa de mi Padre, nuestra casa. Amén. Siéntase en casa. Dios ha sido bueno. Para los que nos miran en live, sea usted bienvenido. Comparte este mensaje, bendiga a alguien que necesita una palabra de aliento, de avivamiento en su espíritu. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios es bueno y maravilloso y sus misericordias son nuevas cada mañana, decía el salmista. Amén. ¿Cuánto han mirado la misericordia de Dios esta semana? No, pero nada más la mitad de la iglesia. Otra vez. ¿Cuánto han mirado la misericordia de Dios esta semana? Levante la mano. Hágalo así, muévalo así, muévalo así. Yo he mirado la misericordia de Dios. ¿Cuánto miraron mucha comida en su mesa? Casi nos pasaba como el pueblo hebreo, que hasta por los ojos se nos salía el chompipe. No, es una bendición comer, tampoco no se exceda. Cuídese, tome agua, mucha agua es buena. Y Dios ha sido bueno. Tuvimos un fin de semana, una semana off, completamente, donde cancelamos todas las actividades. ¿Cuándo vinieron el jueves? Va a decir, yo quería venir, pastor, pero usted canceló. De veras que mi corazón ardía por la presencia de Dios. Si ni viene. Pero como que el pavo le hizo daño, creo, porque está medio como malos encarados acá. Como que necesitan una liberación de chompipe, man. Dios es bueno. Denle un fuerte aplauso a Jesús, vamos. Comimos hasta ya no poder. Amén. Yo hoy traigo un mensaje muy edificante de parte de Dios que nos va a ayudar para nuestra vida diaria. Amén. ¿Cuántos aquí practican lo que reciben los domingos y jueves? Levante la mano. Seguro. Nada más miré como 1, 2 o 3. Ni los líderes levantaron la mano diciendo, ¿para qué la levantan? Me la vamos a echar el Señor de un solo. Voy a blasfemar contra el Señor, mejor no la levanto, dice. Pero nuestro objetivo de venir jueves y domingo, e incluso los viernes que vienen los jóvenes, es para que usted y yo aprendamos y practiquemos lo que Dios nos ha hablado a nuestra vida para edificación de nosotros mismos. ¿Sabe que la palabra de Dios es beneficio para nosotros? Para nosotros es beneficio. Si nosotros hacemos lo que conforme a la Escritura nos dice, vamos a ser unos hijos obedientes a Dios. Amén. No perfectos. Nos vamos a equivocar muchas de las veces. Yo me equivoco, usted se equivoca. En cualquier mínima cosa usted mete la pata igual que yo. O va a decir que usted ya es perfecto. Si no, usted ya estuviera en el cielo ya. Todos aquí nos cometemos un error. Más de uno aquí cometemos un error. Pero la misericordia de Dios nos alcanza y nos redime y nos hace y nos levanta y nos dice, mira, levántate, sigue adelante. Cuando hay un corazón arrepentido, genuinamente, y quiere seguir adelante para agradar a Dios. Amén. Y yo creo que esos corazones están hoy aquí. Amén.
Esos corazones arrepentidos que se han equivocado el resto de la semana y hoy están aquí para obedecer a Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Y hoy traigo como tema el poder de la obediencia. Y me va a decir, pero ¿por qué le puso usted poder? Se escucha como, ¿por qué le puso poder de la obediencia? ¿Sabe que nosotros gastamos mucha energía cuando desobedecemos a Dios? Alguien aquí cuando estaba niño, aunque todavía parece adulto, pero está como niño, se comporta como niño. Voy a decir, ¿quién? Yo, ¿alguna vez usted se fue y la maestra le dijo, haga tal tarea y usted no la hizo? Porque no quiso. Y se fue con eso toda la noche en su cama y no pudo descansar. Ejemplos, ¿verdad? O lávate los trastes y cuando yo regrese quiero encontrar los trastes limpios. O limpia la casa y cuando regrese quiero encontrar los trastes limpios. O ordena el cuarto y cuando regrese quiero encontrar limpio. Y usted y yo desobedecimos muchas de las veces que las reglas que nuestros padres nos pusieron. Y nos fuimos y no obedecimos. Y nos fuimos con eso en nuestra mente y preocupación por lo que nos iba a acontecer, ¿correcto? Y no nos deja descansar para nada, ¿sabe? Estamos con eso constante y gastamos tanta energía en eso que desobedecimos y no actuamos y vivimos con eso mucho largo de nuestras vidas, muchas de las veces. Depende de la magnitud de la desobediencia que usted hizo, ¿verdad? Y eso lo traemos sin darnos cuenta, se nos vuelve una carga. Si lo hubiera hecho, ¿cuántos han exclamado esto? Si lo hubiera hecho cuando me dijeron, si hubiera escuchado cuando me dijeron, si hubiera obedecido cuando el pastor dijo esta palabra y era para mí, sabía que era para mí y no la obedecí. Ahora estoy aconteciendo en mi vida cosas que ahora me arrepiento por la causa de mi desobediencia. Y gasta uno más energía al no obedecer a Dios que obedecer a Dios. Ahora entiende por qué le puse el poder de la obediencia. Porque nosotros, si obedecemos a Dios, vamos a tener una vida plena, agradable, con gozo y armonía, porque estamos en el camino correcto que dice Dios. Amén. No como nosotros lo decimos, sino conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a tener todos los propósitos y planes perfectos en nuestra vida cuando obedecemos a Dios. Pero cuando desobedecemos a Dios, tenemos una vida frustrada. Ahora le bajaron mucho. Ahora tenemos una vida frustrada. Cuando desobedecemos a Dios, vivimos una vida frustrada, cansada, agotada, porque nos equivocamos por causa de nuestra desobediencia. ¿Cuántas veces Dios en su infinita misericordia nos redarguye y nos dice, mira, lo que hablaste, lo que dijiste, cómo actuaste, cómo te comportaste, no fue lo correcto? Ahora hiciste una controversia, ahora hiciste una explosión y ahora no saben ni cómo salir. Solamente ahí es cuando viene el Espíritu Santo, nos redarguye y nos dice, hay que pedir perdón. Y ahí, cuando nosotros pedimos perdón, es cuando se restaura la obediencia hacia Dios. Si usted no ha pedido perdón a Dios,
aún todavía su obediencia no ha sido restaurada. Para poder restaurar la obediencia tiene que pedir perdón delante de Dios y reconocer que ha fallado a Dios. ¿Qué es lo que hizo David? Había ocultado su pecado, su maldad, pero viene el profeta y le dice, en forma de metáfora, le cuenta y le dice, ese soy yo. Reconoció que había fallado y se humilló delante de Dios. Restauró, aunque su consecuencia sabemos cómo fue, pero restauró la obediencia a Dios. Amén. Así que por eso le puse el poder de la obediencia. Dígale al que está al lado, el poder de la obediencia te va a llevar a lugares altos. El poder de la obediencia te va a llevar a victorias que Dios ya tiene preparada para ti. Amén. Y lo vamos a estar mirando en Primera de Samuel, en el capítulo 15. Vamos a estar leyendo del versículo 20 al 24. Amén. Y vamos a orar antes de iniciar la palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor amado, ponemos tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos, Señor, en cada palabra, Señor. Padre, quita toda distracción de nuestra mente, Señor, de nuestras vidas, para poder escuchar bien y oír bien tu palabra, Señor, y abrazar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Bendecimos tu bendita palabra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y amén y amén. Amén. Y dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. He traído a Agar, rey de Manasés, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿qué dijo? Se complace Jehová tanto en los holocaustos, víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la revelación, y como ídolo de idolatría la ostentación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y esta historia de Saúl lo hemos leído muchas veces. Si usted quiere conocer la vida de Saúl, puede apuntar aquí ahora y puedes leerlo desde Primera de Reyes del capítulo 10 hasta el final. Va a hablar cómo Saúl fue llamado por Dios para gobernar. Fue el primer rey que tomó posesión para gobernar el pueblo de Israel, porque recuerde muy bien que el pueblo de Israel clamaba a un rey para que gobernara, y Dios escuchó esa petición y les puso a un rey que era de la tribu de Judá, de Benjamín, del más pequeño, aún el más desechado de Benjamín. Incluso cuando Samuel lo iba a ungir, ¿acaso yo? Le dice, sí, eres tú, pero no soy yo el más pequeño de las tribus de Benjamín, y aún todavía de la tribu de Benjamín, aún soy más pequeño. O sea que su vida era la más miserable en ese tiempo, en ese momento. De ahí saca a Dios al rey que el pueblo estaba clamando para que fuera gobernado por él. Y Dios en su infinita misericordia lo unge, le pone
Y dice que empieza Saúl, cuando lo unge, el Espíritu de Dios viene sobre él y empieza a profetizar y a alabar a Dios y dar palabra. Y fue un hombre que Dios le empezó a dar victorias en su reinado. Empezó a hacer cosas grandes para el pueblo. Pero en un momento de su vida se le subió la leche. Decimos los mexicanos. Se le esponjó. Y esta aquí nos presenta la gran tragedia de Saúl, de su fracaso. Y muchas de las veces nos pasa así en nuestra vida. En nuestra vida, nuestra continuidad de vida que tenemos constante, vivimos, llega el momento que ya no necesitamos de Dios ni de la dirección de Dios. Que cuando iniciamos a Cristo, empezamos a buscar a Dios, nos comíamos la palabra de Dios y le pedíamos dirección a Dios en cada momento, en las pequeñas cosas. Aún cuando usted se iba a trabajar, cuando encontró el primer amor, cuando decía, dame dirección, Señor, ¿para dónde voy? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el gran propósito? Pero llega el momento que el hombre, cuando encuentra su propósito con Dios, se le olvida quién fue el que lo llamó y quién fue el que le dio dirección. Y me llama la atención cómo llegó hasta Samuel por unas simples mulas que a su papá se le había perdido, y atravesó pueblos, murallas, desierto, y llegó hasta donde estaba Samuel. Y Samuel ya tenía la palabra que iba a venir un hombre de la tribu de Benjamín para ser rey. Nada aconteció porque sí, todo estaba en el propósito de Dios. Que Saúl reinara sobre el pueblo de Israel ya estaba puesto, ya estaba puesto. Lo mismo te dice el Señor, ya tus planes están trazados para Dios. Tus planes son perfectos en el nombre del Señor. Nada está perdido. No importa dónde tú te encuentres. Dios te traza desde allá, de lo más vil y menospreciado, para traerte a gobernar, a ponerte en un lugar que tú menos te lo esperas. Y aquí hay un hombre delante de ustedes que nunca se imaginó hablar en frente de tantas personas. Y yo le pido al Señor que siempre me mantenga en su bendita palabra. Porque si usted lee la vida de Saúl, se va a poner hasta a temblar, va a decir, Señor, a lo mejor estoy haciendo las cosas mal. A mí me tocó, yo dije, wow, qué palabra de veras, aquí hay que tenerle temor. Dios lo había escogido para hacer grandes cosas. Y sabes, 22 años nada más reinó Esaú. 22 años. Y de su generación sabemos que no quedó nada más que uno. Por una sola desobediencia. Por una sola desobediencia vino muchas tragedias a su familia. Y dice que agarraron anatema, y la palabra anatema es maldición o condenación a la destrucción. Anatema. Obstinación es rebeldía, orgullo, resistir a la voluntad de Dios. Obstinación es oponerse al Espíritu Santo. La rebeldía, si está en nuestra vida, no está el Espíritu de Dios. Aunque usted hable en lengua, saque demonios, profetice, se sepa la palabra, pero si usted está en rebeldía, el Espíritu de Dios no está ahí. Le duela al que le duela.
también dolió. Es algo que tenemos que reflexionar en nuestra vida. Aunque usted sea bondadoso o ayude, pero usted, si tiene rebeldía en su vida, el Espíritu de Dios no está ahí. Es abominación contra Dios eso. ¿Quién fue el que se rebeló contra Dios? Satanás. Pero de ahí vino Adán y Eva. Desobedecieron a Dios también. Vemos cómo esto va. Comió a Eva del árbol y desobedecieron a Dios. Y como punto número 1 le puse la desobediencia hacia Dios. La desobediencia a Dios. Yo siempre le digo, trate de traer una libretita. Si usted quiere crecer en su vida espiritual, traiga una libreta. Traiga su Biblia. Porque eso le va a ayudar a crecer a usted. Ahí yo también apuntaba, así como ustedes. Yo también apuntaba y eso me ayudó a crecer a mí. No venga a perder su tiempo. Agarre lo máximo que Dios tiene para usted. Amén. Si es que quiere mirar crecimiento en su vida espiritual. Y si no, siga comiendo palomitas. Aprecie el tiempo que viene acá. ¿Sabe cuánto le costó a usted para llegar acá? Mucho. Y a punto de no venir. Y para que solamente venga y se siente ahí. Qué lástima, ¿no? Aproveche. Dios le quiere hablar a su vida. Amén. Entonces, como punto número 1, ¿cuál es? Otra vez. El punto número 1, ¿cuál es? Trate de no distraerse, por favor, para que no distraiga a los que están al lado. Mira lo que dice el verso 20, dice: y Esaú respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Manasés, y he destruido a los malecitas. Saúl trae justificación para refutar la desobediencia de Dios. ¿Al caso no he obedecido a Dios? Empieza a dialogar con Samuel, a discutir, diciendo: obedecí, fui y maté a los amalecitas, los maté. Estaba refutando su desobediencia. Estaba queriendo justificarse él mismo, diciendo: no obedecí a Dios. Y muchas de las veces decimos: yo vengo a la iglesia, estoy aquí, ¿al caso no estoy obedeciendo a Dios? Eso no va. Obedecer a Dios es obedecerle en la iglesia, en el trabajo, en tu casa y donde quiera que tú estés. Ese es obedecer a Dios. Cuando estás haciendo un negocio, ser franco con la gente. No porque lo mires adinerado le vas a vender mala cosa. ¿Ah? Todo el tiempo. Pero el ser humano siempre se quiere justificar de sus fallas. Nunca se hace responsable de su desobediencia. Siempre tiende a decir: ¿sabes qué? Obedecí a Dios, estoy aquí con Dios. ¿Al caso no le ha pasado con su hijo y que le dice: lave todos los trastes? Y nada más lavó la mitad. Y te dice: pero sí me levanté y lavé los trastes, mamá. Y usted está viendo la otra mitad de trastes ahí. Lo hiciste a media, nada más le dice. ¿Cierto o no es cierto? No, al caso Dios nos quiere decir lo mismo a nosotros hoy. Que decimos obedecer a Dios, pero siempre dejamos las cosas a media. Cuando Dios nos ha dicho muchas veces en nuestra vida: ordenen su vida, caminen en santidad.
Honren a Dios en todo tiempo, en sus finanzas, en su vida, en su casa, con lo que miramos, con lo que hablamos, nuestro comportamiento. Pero no justificamos a nosotros mismos. Queremos decirle a Dios que sí y que no poder hacer. Y cuando Dios nos ha mandado a hacer algo, cuando Dios nos ha dicho, mira, sígueme, no mires atrás. Sigue adelante. Despójate de tu vida anterior. Pero volvemos otra vez y traemos cositas. Cuando Dios nos ha dicho, mira, yo todo lo he pagado en la cruz del Calvario. Te he hecho libre. Cuando nosotros somos obedientes y creemos en la palabra que Dios nos habla y caminamos constantemente delante de Dios, agradándole a Él, eso es obediencia. Esa es obediencia. Veamos lo que dice Primera de Samuel 15, del 8 al 9. Y tomó vivo a Agar, rey de Manasés, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonó a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. Y seguimos adelante, mira. Mató a todos, menos a lo que le convenía, a lo que nos gusta. Mira, siempre traemos sacrificios de lo más vil. Dice que trajo lo más vil. Y a eso sí le dieron cuello, a lo más despreciable. Eso sí, mira, matarlo, Señor, no hay problema. Pero lo que nos conviene nunca lo traemos delante de Dios para sacrificarlo. Nunca. Porque eso es nuestro. Y cuando nosotros no queremos soltarlo, ahí es donde empieza la justificación en nuestra vida. Ahí es donde empieza la justificación. Mató a todos a filo de espada, pero perdonó la vida de un rey. ¿Acaso Dios no le dijo que tenía que haber matado a todos? ¿Cierto o no es cierto? ¿Y por qué guardó una parte? Él quería tener el control. Él quería saber que todo estaba bajo control, bajo su mano. Diría, un amigo más, un rey más, que es influyente, lo conoce casi medio pueblo más. Vamos a trabajar juntos. Vamos a hacer sacrificio delante de Dios. Vamos a presentarnos delante de Dios. Cuando Dios le había dicho que tenía que matar a todos, desde animales, niños, hombres, mujeres, reyes, todo, acabar con todo. No tenían que ver traer nada, nada. Pero dice que guardó los animales más gordos, lo más bueno. Pero más todo lo más vil y despreciable lo destruyó, lo que no servía. Como que estaba escogiendo esto sí y esto no, esto sí, esto no. Y así estamos en nuestra vida, nunca queremos soltarlo todo. Estamos escogiendo, Señor, esto sí te entrego, pero esto no. Te entrego la mitad de mi vida y la mitad no. Y cuando el Señor nos habla en Apocalipsis, que si somos tibios, Él nos vomitará, dice. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo me gustaría que decirle como la mesera, qué término quieren su carne? Para que puedan pasar delante del reino de Dios. Y no es así. No lo puedes pedir medio. Tiene que ser well o red. ¿Estás con Dios o eres contra de Dios?
No hay dos caminos. Hay dos caminos que uno puede seguir. Amén. ¿Por qué desobedecemos a Dios? Porque dejamos de ver a Dios y nos miramos a nosotros mismos. Eso fue lo que pasó con Saúl. Dejó de ver a Dios, dejó de darle adoración a Dios y empezó a mirarse él mismo, diciendo: yo lo puedo todo, todo está bajo control, todo está en mis manos, nada más voy y le presento unas ofrendas en sacrificio a Dios y tan se resuelve la cosa, ¿verdad? Muchas veces pensamos que con venir a la iglesia se resolvió nuestra vida. Y no. Hay cosas que tenemos que sacrificar día con día, iglesia. Constante constancia en nuestra vida. Que tenemos que rendir en cuenta con el Señor todos los días. Porque fallamos delante de Dios. No hay nadie aquí que nos falle delante de Dios. Todos somos pecadores aquí, pero por la gracia de Dios, Cristo nos limpió, nos lavó, nos restauró, nos libró de todo pecado. Y ahora podemos decir que somos hijos obedientes delante de Dios. ¿Cuántos hijos obedientes hay aquí? Levanten la mano. Dijera uno para que se lo moche el Señor. No. Si usted confiesa con sus labios que usted va a ser obediente, usted va a empezar a caminar en obediencia. Pero muchas de las veces dicen: ay, no puedo, ay, ya para qué, si no, mira, entre más busco de Dios, más peor me va. Mira, y todavía pasa el perrito, ya vio, mira, todo me va mal. ¿Sí? Y nos sentimos poca cosa siempre. Nos sentimos poca cosa. Y cuando Dios nos ha mandado a obedecer, nos rendimos, nos idolatramos, tenemos egocentrismo, nos volvemos expertos en vivir, decimos: yo ya lo sé todo. Estamos como los niños de 5 años. Así cuando su hijo le dice: papá, yo ya lo sé. Escúchese usted también, usted dice lo mismo delante de Dios. Usted le dice: hijo, hija, adoremos, y no termina adorando el papi. Hijo, vayamos a la iglesia, y no vienes a la iglesia. ¿Sí se da cuenta? Hijo, seamos constantes en la relación con Dios, y a veces no viene. Si nos damos cuenta, nos podemos escuchar muchas veces como nuestros hijos se quejan, sin darnos cuenta. Porque es un reflejo de lo que hay en casa. Yo le decía la semana pasada: si nos dejamos de quejar menos y actuamos más, vamos a tener paz, ¿verdad? Porque si todos nos empezamos a quejar aquí, mira, se acaban los Kleenex. Mira, hay uno de moquedero aquí. Nos ponemos a llorar todos pasamos momentos difíciles, pero nunca se vuelva experto en su manera de vivir. Nunca se vuelva experto en su manera de vivir. No diga: ¿sabes qué? Yo tengo el matrimonio perfecto. No. Uno lo escuché y yo dije: Señor, guárdalo. Y al día, como a los 3 meses me enteré que su esposa andaba haciendo cosas. Y él decía que era el perfecto matrimonio. Por eso el hombre nunca se puede confiar en su propia opinión. Tenga cuidado. Busque a Dios junto con su esposo o su esposa. Es necesario. No nos idolatremos. Saúl se idolatró. Dice que era un tipo alto, así como yo. No se crea. Dice que era parecido el tipo. O sea, tenía cuerpo, tenía porte, igual así, de cuenta como yo. Pero era parecido el tipo, tenía personalidad, a lo mejor tenía educación, cómo hablar a la gente, cómo dirigirse, cómo expresarse.
Y todo eso está bien, no está mal. Pero cuando tú empiezas a confiar en ti, ahí es donde viene el fracaso. Es que por mí se hizo las cosas. Es que por mí están donde están. Es que por mí, y es que por mí y por mí. Nada es tuyo, hijo mío. Si Dios quiere, mira, kabum, pum, se acabó. ¿Cierto o no es cierto? Lo que le pasó a Saúl. Saúl hizo una obediencia a media o parcial. Vamos a ponerlo en este estilo. Obedeció a media. Que cuando Dios le había dicho, termina con todo. Pero él agarró cosas y empezó a agarrar cosas a su beneficio. Empezó a escoger cosas que le ayudarían a él más adelante. Pero nosotros no tenemos que ser así. Usted y yo tenemos que obedecer a Dios completamente. Dígale al que está al lado, tenemos que obedecer completamente. Completamente. Vamos, si se durmió, ahí échale un poquito de agua ahí. Entonces, él se quería justificar en su totalidad. ¿Al caso no fui? Decía, yo fui y fui. Pero no obedeció a Dios completo. Mira lo que dice el verso 9, dice, y Esaú y el pueblo, mira, ya no era él, sino que era el pueblo también, mira. Dice, y Esaú y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de la oveja y del ganado mayor. ¿Cómo ve? Mataron a todo lo que no servía, lo más vil y menospreciado, pero se quedaron con lo mejor. Saúl busca su beneficio y su comodidad en medio de la obediencia a Dios. ¿Cierto o no es cierto? Lo vemos. Voy a obedecer a Dios, pero vamos a ver qué nos encontramos en el camino que me beneficia a mí y beneficia a Dios. Dijo, mira, traigamos los holocaustos, hagamos sacrificio, traímos a Agar, pero también trajimos para Dios, le dice. Le dice, mira, le perdonamos la vida al rey, pero también nos trajimos ofrenda para Dios. Vamos a Galgil, vamos allá y hagamos sacrificio. Y le dice Samuel, no funciona así la cosa. ¿Al caso Dios no te dijo que tenías que acabar con todo? Hay algo en nuestra vida que necesita acabar con todo. En nuestra vida. Ponerle un hasta aquí, se acabó. Cerrar esa puerta de pecado, cerrar esa puerta de desobediencia, cerrar esa puerta de altivez, de contestar. Hay personas que no le pueden decir nada porque luego se le veresa. Hasta parecen bulterros. ¿Ah? Pero ¿por qué somos así? ¿Al caso el Espíritu de Dios no mora en nosotros? Nos dice Pablo. Un espíritu apacible, manso y humilde. ¿Ah? Pero la carne esto quiere ofender y decir, obedecí a Dios, pero no estamos en nuestra totalidad de obedecer a Dios. Claro que sí. No es fácil, pero para el hombre es imposible, pero para Dios no hay nada imposible obedecer a Dios. Usted mismo se pone argumentos en su vida para no avanzar, para no obedecer. Dice, quiero obedecer, pero el marido que tengo. Quiero obedecer, pero la mujer que tengo.
Quiero obedecer, pero los hijos que tengo. Quiero obedecer, pero el trabajo que tengo. Quiero obedecer, pero el carro que tengo. Y así nos la pasamos. Actuamos como Saúl. Obedecemos a media. No con una obediencia genuina delante de Dios. Al caso, Cristo dijo, consumado es. Una obediencia delante del Padre. Consumado es. Fue muerte de cruz y murió por ti y por mí. Amén. La desobediencia siempre busca su beneficio, que son los frutos de la carne. Cuando hay un hombre, una mujer que desobedece a Dios, siempre va a buscar su beneficio para la carne de sí mismo. Nunca va a buscar el beneficio para agradar al Espíritu Santo. Un hombre, una mujer desobediente, hasta en las pequeñas cosas. Mire, y esto me pasa, no sé si le pasa a usted. Cada vez que voy al baño, abro la puerta de aquí de la iglesia y un montón de papeles. Y me quiero hacer el loco. No volteen a ver. Ya me lavo la mano. Y me dice el Señor, levanta los papeles del baño. Señor, pero yo no fui. Todos los domingos, todos los jueves que entro, siempre levanto los papeles del baño. Y una vez quise salirme, entré hasta la oficina y el espíritu me redarguyó. Y los papeles del baño. Tuve que salir de la oficina. Un domingo. Tuve gozo en mi corazón. Cuando usted dice en las pequeñas cosas, mira, yo no sé, ahorita que fuimos a la tienda, mira, ni mi esposa a lo mejor se dio cuenta, pero yo andaba recogiendo todo lo que los clientes andaban tirando de ropa. Y iba yo caminando porque mi esposa solamente se voló 5 horas mi esposa en la tienda nada más. Y no tenía nada que hacer. Yo dije, voy a ayudarle al que trabaja aquí. Y iba yo por todos los pasillos y miraba yo una cosa, una pelota y lo ponía allá. Esto y el otro y lo levantaba. Esto y el otro. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios está en mí. En esas pequeñas cosas. No necesita grandes cosas para hacer, para que diga que el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en medio de aquí, liberando a como está conmigo recogiendo las cosas en la tienda. Pero siempre tendemos, ay, ese estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque sacó demonio. Pero cuando lo mandan a limpiar el baño, no, le toca servir hermano, hermana, pero acá para sacar demonio, pum, 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 y dice, wow, eso está lleno. Pero cuando es de obedecer, cuando es de obedecer, ahí es donde se mira si estás lleno del Espíritu Santo. En la obediencia se mira quién está lleno del Espíritu Santo. Amén. Vámonos rapidito porque ya. La obediencia, punto número 2. La obediencia a Dios. Vamos a entrar a materia prima rapidito. En el verso 22 dice, y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos, en víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el
prestar atención que las grosuras de los carneros. Samuel pone en la báscula la obediencia y el sacrificio. Pone dos cosas pesadas: la obediencia o el sacrificio. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Pesa más la obediencia que tu sacrificio. Si nos damos cuenta, tiene más poder la obediencia que cualquier cosa que usted y yo hagamos para agradar a Dios. La obediencia, ¿sabe usted que genera en nosotros certidumbre, gozo, paz, armonía? Y usted vive todo el tiempo estresado. ¿Sabe por qué? Porque vive en desobediencia. ¿Ah? ¿Hello? ¿Sí lo sabía o no lo sabía? Cuando nosotros vivimos en obediencia a Dios, nos vamos a librar de mucho estrés en nuestra vida y preocupación. Porque cuando nosotros miramos y obedecemos a Dios, estamos obedeciendo y caminando por fe a lo que Dios nos dice, no a lo que yo digo ni a lo que la gente dice, sino por obedecer a Dios vemos la respuesta de Dios en nuestra vida. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, vamos a mirar el favor todo el tiempo. Dios no está en la desobediencia. Le duele al que le duela. Si usted es desobediente o desobedienta o desobediencito pequeño, tampoco está ahí. La desobediencia siempre debe estar delante de nosotros. Si fuéramos más obedientes y atentos a la palabra de Dios, tuviéramos mejor resultado en nuestra vida. ¿Cierto o no es cierto? Dígale al que está al lado, ya no sea rebelde, ya no sea desobediente. Mira, hay unos que se lo quedaron viendo hasta con una exclamación así. Y yo sé que esta palabra está edificando su vida, está trayendo confrontación a su vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene planes buenos para usted y para mí. Y lo único que necesita Dios para obtener los planes perfectos de Dios en nuestra vida solamente requiere obediencia. Obediencia. Uno dice, no obedezco al hombre, obedezco solamente a Dios. Pero si Dios te puso en esta iglesia y Dios puso un pastor, es para dirigir la iglesia. Amén. Porque las leyes son puestas por Dios. Y Dios pone reyes y quita reyes. Así como lo hizo con Saúl. Si yo estoy desobedeciendo algún día que Dios no lo quiera, falle, Dios me va a remover. Y va a poner a otro. ¿Ah? Pero que Dios me guarde y no sea así. Amén. Veamos rapidito, hombres que impactaron por su obediencia a Dios. Esto, mira, apúntelo en la tabla de su corazón. Apúntelo y mire. Una fue Jesús, obedeció por amor al mundo. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Obediente por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Si Él no hubiera obedecido, usted y yo no estuviéramos aquí. Pero Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Iré por aquellos que necesitan un pastor. Y es por eso que estamos aquí. Obedeció hasta la muerte. Y es por eso que nosotros y tú y yo tenemos salvación y vida eterna. Solamente porque Jesús obedeció y llevó
toda desobediencia tuya, toda condenación, toda maldición en la cruz del Calvario y nos hizo libre. Noé obedeció y construyó el arca y su familia fue salva. Miren lo que dice Génesis 6, capítulo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué es lo que Dios mandó? Que hiciera un arca, nadie creía. Los otros, en vez de ayudarle, no, se burlaban de él. No ha llovido por tantos años. Pero la obediencia de Noé trajo salvación a su familia. Hoy te quiero decir, si tú obedeces a Dios, va a traer salvación a tu casa, a tu familia, a tus hijos, a tu generación. Solamente está en la obediencia. Si se da cuenta, se salvó una generación de Noé por solamente la obediencia de un hombre que obedeció. Si tú eres padre de familia, hombre de hogar, mujer de hogar, y si tú empiezas a obedecer a Dios, vas a mirar la salvación en tu casa, vas a mirar la restauración en tu hogar. Solamente la obediencia de alguien transforma la generación de muchos. Amén. Solamente la obediencia. Veamos el que todos lo sabemos, y ese es nuestro hermano Abraham. Obedeció dejando su tierra y su parentela y a su familia. En Hebreos 11, y es conocido como el padre de la fe. Oh my God, esto impactó a 1000 generaciones. Por eso le dijo, y te multiplicaré como las estrellas, como la arena del mar. Y es por eso que estamos creyendo también. Amén. Dice en Hebreos 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde. La obediencia de un hombre que estaba en su área de confort, que no necesitaba nada, lo llama a Dios y le dice, mira, tengo algo mejor para ti. Sal de tu tierra y tu parentela sin cuestionar nada. Yo imagino que Sara, no sé, si a lo mejor le preguntó, ¿y qué vamos a hacer? Porque el hombre toma decisiones y la mujer está preguntando, ¿pero por qué? Y esto, lo otro, ¿Acaso Dios no llamó al hombre como sacerdote? ¿Ah? Mi esposa me dice, hijo, si Dios te lo puso, solamente quiero decir algo, ¿pero por qué? Y le digo, sigamos a Dios y oremos. Si Dios le pone una visión a tu hombre, a tu esposo, para hacer grandes cosas en el reino de Dios, tarde o temprano hallará frutos, encontrará frutos. Dice Gálatas 6, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Si creemos en la palabra de Dios, que es bienestar para nosotros, tarde o temprano miraremos la tierra prometida en nuestra vida. Amén. No nos cansemos. ¿Cuántos creen salir de su área de confort? Que Dios nada más le dice, obedeces, sigue, continúa, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Cuántos reciben esa palabra y dice, hoy el Señor me confronta y me dice, y me llama y me dice, mira, obedece, obedece, sírveme, entrégate, ríndete a mis pies y todas las cosas serán añadidas? Amén. María, la madre de Jesús,
Ahorita van a empezar a hacerse la cruz aquí uno. Aceptó la voluntad de Dios en su vida. Lucas capítulo 1, 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Hágase. ¿Cómo? Pero léalo bien. ¿Qué dice? Hágase conforme a tu palabra. Obedeció. Era una joven que le iba a arruinar el matrimonio, que ya tenía un comprometido. Imagínate con la panza diciéndole. Todo eso empezó a venir a su cabeza, pero le digo, no importa si voy a ser criticada, perseguida, no me interesa. Mientras que yo obedezca a la visión y a la misión que Dios me dio, porque vendrá un Salvador y se llamará Jesús. Y tuvo el respaldo de Dios en todo. La obediencia te respalda en todo lo que tú hagas. Si tú obedeces, eres genuino delante de Dios, transparente en tu matrimonio, con tus hijos, con tu iglesia, vas a tener el respaldo de Dios. Pero mientras que tú no seas transparente, no vas a mirar respuesta de Dios en tu vida. Amén. ¿Sí lo están apuntando? Josué obedeció a Dios tras la muerte de Moisés y guió al pueblo hacia la tierra prometida, y Dios le dio muchas victorias. Ahí solamente le dijo: Josué, Moisés murió, ahora te toca a ti hacerle frente. Se acabó, Señor. Y le dice: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y Moisés hizo más cosas que Moisés, porque Dios le dio la victoria. Le dijo: mira, qué estrategias que Dios nos manda a hacer casa, perdón con la palabra, burradas, vamos a ponerla así, con esa expresión. Espero que no se ofenda, si no, perdóneme ya. Le mandó a rodear los muros de Jericó. Yo imagino todo el pueblo: José, ¿estás seguro, José? Seguro, José, porque ya llevamos tantos días y no miramos nada. ¿Cuál es el próximo paso? Y muchas de las veces así me pasa con el pueblo. No miramos. No porque hagan explosiones y dinamitas está Dios con nosotros, no. Dios también está en lo pasible, en la tranquilidad. Dios nos está guiando. Yo vivo confiado que Dios nos está guiando. Aunque todavía estemos dando las 3 vueltas en el muro de Jericó y todavía nos falte 4. Yo voy a permanecer fiel a las indicaciones que Dios nos está dando. Yo imagino que el pueblo se empezó ya llevamos días dando vueltas. Las instrucciones de Dios se obedecen en su totalidad, no hay más. Las direcciones de Dios que nos da se obedece en su totalidad, no hay excusas. Si usted pone argumentos en su obediencia a Dios, va a fracasar, no va a avanzar. Usted tiene que mirar las indicaciones que Dios le ha dado para obtener la victoria. Pero hubo uno que se llama Jesús, que obedeció por excelencia, por amor a ti y a mí. No hay nadie más. Y está sentado a la de Dios Padre, a la diestra de Dios Padre. Mira lo que dice Romanos 5:19.
Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿De quién está hablando así? Repítalo fuerte conmigo. Adán y Eva. Otra vez. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Sí se da cuenta? La obediencia de un cristiano es el brillar de su vida. Es su resplandor. En la persona que obedece entra donde quiera. Las puertas se le abren. Mira el favor de Dios. Y aquí Dios nos habla y nos dice, mira, una vez más, nos recuerda que desobedeció Adán y Eva. Se rebelaron contra Dios. Pero hubo uno que obedeció en plenitud a Dios hasta la muerte de cruz. Y ese se llama Jesús. Y es por eso que tú y yo estamos aquí reunidos para escuchar la palabra de Dios a través del Espíritu Santo que nos está dando dirección y nos dice: obedezcan a Dios, sigan a Dios. Muchas de las veces vamos a caminar, póngase de pie. Muchas de las veces vamos a caminar sin saber a dónde ir, como Abraham. A lo mejor nos vamos a encontrar en un momento perdido, sin saber a dónde ir. Pero ten la confianza y la plena confianza en Dios, que si tú obedeciste a Dios, es porque Dios está contigo. Y que si tú pusiste atención, como decía el verso, atentos a la voz de Dios, a la palabra de Dios, es porque Dios va delante de ti, no importando lo que estés pasando. La obediencia premia a su tiempo. La obediencia premia a su tiempo. Pero nosotros somos desesperados. Queremos mirar los frutos luego en nuestra vida. Porque llevamos un año ya queremos mirar cambio en nuestro matrimonio. No funciona así. Eso lleva tiempo. Yo para llegar aquí me tomó 16, 17 años. Para llegar a la tierra prometida, 40 años. Pero Dios está con nosotros cuando un pueblo le obedece. Cuando un pueblo le obedece a Dios. Y dependiendo individualmente tu obediencia, todos apuntamos a alguien que se llama Cristo. Porque podemos decir, yo obedezco a Dios en ciertas cosas, pero el Señor nos dice que tenemos que obedecer en todo. No hagamos nada a medias. Si Dios te puso a servir, hazlo bien. Hazlo con excelencia. Si Dios te puso a hacer algo, hazlo con excelencia. Si Dios te puso en la puerta, dale la mejor sonrisa. Si Dios te puso a levantar los papeles del baño, hazlo mejor, porque lo hacemos para Él. Así como Dios está en las pequeñas cosas, Dios también está en las cosas grandes. ¿Qué dice? En lo poquito me eres fiel, en lo mucho te pondré. La obediencia y la obediencia traerá su fruto a su tiempo. La obediencia, tarde o temprano, vendrá esa recompensa en su vida. Porque Dios no se queda con nada.
Créame, Dios no se queda con nada. Si Dios te pone a orar a tal hora, levantémonos. Seamos obedientes para que podamos escuchar la voz atentamente. No vengamos jueves y domingo querer justificarnos y traer sacrificio de alabanza cuando tuvimos una semana de desobediencia atrás. ¿Sí me están dando a entender? Porque a veces justificamos y somos como nuestros hermanos católicos. Decimos, yendo a la iglesia, ya me siento más tranquilo. No. Es de obediencia. Esto se trata de obediencia a Dios. De comenzar a caminar en obediencia. Y quiero llamar a todos aquellos que hoy pueden decir en su vida, hoy quiero obedecer a Dios. No a media como lo he estado haciendo por mucho tiempo. Hoy quiero obedecer a Dios plenamente, confiadamente, y decirle, Señor, mira, hasta aquí. Sé que tú me has llamado y me has asignado a hacer tal cosa y no lo he hecho. No he obedecido a tu voz, no he obedecido a las instrucciones tal como tú me la dijiste. Pero hoy quiero retractarme en mi vida y pedirte perdón porque sé que he fallado.